¿Y qué más dice? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén, hermanos. Tenemos esa confianza y tengo esa esperanza, esa confianza, hermano, que Dios va a obrar a medida que seguimos clamando por la prosperidad y el ensanchamiento de la obra en Medellín. ¿Cuántos creen que va a ser así? Y ese año, que es el año del derramamiento, creemos que va a ser así. Amén, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, amados hermanos, como el tiempo es corto, quiero entonces ya sí dejar por acá a la encargada de traer el mensaje en esta mañana, la expositora de la palabra, y para mí es un gozo, un verdadero gozo dejar con todos nosotros a la pastora Andreina Rivero, que es la que trae la palabra en esta mañana. Hermanos, Dios los continúe bendiciendo. Un abrazo grande en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Gloria a Dios. Qué gozo estar aquí todos reunidos, ¿verdad? Celebrando la presencia de Dios, celebrando ese festejo anual que hacemos, que es un gran compromiso, porque primero el Señor nos dijo un Pentecostés, luego una unción y luego derramamiento. Es un compromiso, pero también es un gran privilegio ser portadores de la gloria de Dios, ser portadores del poder de Dios. A eso nos ha llamado el Señor. Amén. Hacer manifiesto la gloria de Dios en esta tierra. Gloria a Dios. Quiero invitarles a buscar en el libro de Lucas, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. La misión de los 70. Gloria a Dios. Ok, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, Jesús. Y les decía: la mies a la verdad es mucha. Es decir, la cosecha, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Vamos a estar orando.
Padre Celestial, te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la alabanza, Espíritu Santo. En ese momento, Señor, te presento tu palabra, que seas tú hablando, Señor, conforme a la voluntad y al propósito que tienes, Padre, en este momento, Espíritu de Dios. Te pido que seas tú poniendo palabra llena de gracia, llena de sabiduría. Señor, que tú actives la ciencia, Padre mío, en esa mañana para que tu palabra pueda ser ministrada hoy a través de mí. Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, mi Rey de Gloria. Habla, Señor, a nuestras vidas, Padre. Guíanos, instrúyenos, alíñanos, Señor amado. Direcciónanos, Señor, al lugar a donde tú nos quieres llevar, a donde tú quieres que nos enfoquemos, Espíritu Santo. Reprendo toda oposición de las tinieblas y declaro libertad en ese lugar, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Y usted dice, amén. Amén. Bríndele un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe que quiero confesarle que yo soy muy nerviosa? Soy un poco nerviosa para predicar la palabra del Señor. Me entran unos nervios tremendos cada vez que estoy aquí en el altar. Pero algo que el Señor siempre ha ministrado a mi vida y que siempre me habla es que yo no tenga temor de lo que yo vaya a decir, sino que es Él en mí, sino que es el Espíritu Santo a través de mí. Entonces eso me quita el foco de mí y poner el foco en Él, en lo que Él quiere hacer, en lo que Él quiere obrar. Amén. Gloria a Dios. Y también, bueno, aprovecho para saludar a todos los pastores que también vienen de lejos, el pastor Michael, a todos los pastores que están en ese lugar. Los saludo a todos en el amor del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Aleluya. Dice, misión de los 70. Yo quisiera iniciar contándoles un testimonio, y es que yo recuerdo cuando hubo nuestro primer campamento juvenil, ¿qué quieres de mí, Espíritu Santo? Ese campamento marcó mi vida porque en ese campamento, no sé si se recuerdan que era un campamento misionero, trataba de las misiones y había una parte de la sección del campamento donde nos tocaba elegir un camino. Y recuerdo que la pastora Jenny estaba allí y ella dijo, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a elegir este camino o van a elegir ese camino? Y yo era líder del grupo en el que andábamos, porque eran varios grupos, y en el grupo que yo estaba, yo le digo, bueno, vamos por este camino, por el camino que nos estaba guiando el Señor a través de la pastora Jenny. Y recuerdo que empezamos a pasar cerros, montañas, abismos, y yo iba hablando y yo les decía, miren, hay cerros, hay montañas, por todo eso los hijos de Dios tenemos que pasar, por todo eso tenemos que atravesar. Pero lo más importante, les decía yo, es que el Señor ha sido el que nos ha enviado, es que ha sido el Señor quien nos ha llamado a hacer esa obra. Amén.
Entonces, yo tuve un sentir en mi corazón en ese momento que a nosotros no nos mandaron en el campamento a hacer, pero era que llegamos a un lugar donde habían como un caserío, habían casas y gente afuera, porque veían, me imagino que veían a todos esos jóvenes pasando, y yo tuve un sentir en mi corazón de empezar a predicarle a las personas que estaban allí mirando. Y yo le dije a los que iban a mi lado, me recuerdo que iba mi hermanita Paula y el hermano Jackson que iban conmigo, y yo les dije, vamos a predicarle a esas personas. Yo estaba recién reconciliada con el Señor, quizás si solamente me sabía un versículo era mucho, pero había algo dentro de mí, un deseo tan grande de anunciar que el Señor había hecho algo en mi vida, de que yo había tenido un encuentro con Dios, que había tenido un encuentro que había marcado mi vida para siempre y que yo tenía que impartirle eso a los demás. Entonces, aún con mis miedos, aún con los temores, aún con la inseguridad, era más grande el deseo que sentía de predicar y hablar del Señor. Y nos acercamos y empezamos a hablar, y ese día entendí, ese día comprendí que el Señor me había llamado a ser una misionera del Señor, que ese era el propósito que Dios tenía con mi vida, que no importara a dónde me enviara el Señor, si el Señor me enviaba a un pueblo, si el Señor me enviaba a una ciudad, si el Señor me enviaba a una cárcel, si el Señor a donde fuera que me enviara, yo estaba dispuesta a ir, aún sabiendo que no estaba preparada, que no estaba capacitada, porque eso no es con nuestra capacidad o con nuestro intelecto, sino con lo que el Señor te ha entregado a ti. El Señor a los 12 discípulos, dice la palabra, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El Señor nos ha dado un poder, nos ha dado una autoridad. El Señor nos ha delegado una autoridad para que prediquemos el Evangelio, para que los enfermos sean sanos, para que los endemoniados sean libres. El Señor te ha dado ese poder y esa autoridad a ti y a mí. Amén. Pero me parece muy interesante que la misión de los 70 es muy diferente a la misión de los discípulos, porque la misión de los discípulos es una misión apostólica donde se les ha asignado una responsabilidad aún mayor. ¿Sí? Ellos tenían que andar de un lugar a otro predicando el Evangelio, levantando iglesia de la nada, a lugares donde quizá eran ateos, donde personas tenían otra religión, tenían otras creencias. Y el Señor les dio esa asignación a ellos. Pero a los 70, usted puede ver en la palabra del Señor que no aparecen los nombres de esos 70. No aparecen los nombres de esos que fueron enviados por el Señor. Entonces, dice la palabra de Dios aquí, que la cosecha es demasiada, pero son pocos los obreros. Son pocos los obreros, pero yo creo que en este concilio, sembradores de luz y esperanza, están esos obreros. Esto es una obra que está comenzando. Es una obra bebé que apenas tenemos como 3 años. Pero yo creo que de aquí van a salir esos misioneros que, aunque no sean conocidos para el mundo, van a estar dispuestos, más allá del reconocimiento, de mostrar algo, de enfocar
misión en la asignación que el Señor te ha delegado. El tema de hoy es ese. Tienes una misión que cumplir. Hay una misión que cumplir. Te ha sido asignada una misión. Yo veía hace días hermanos de aquí del Porvenir que subían videos de cómo ellos estaban haciendo el pisito y arreglando todo, y quizá ante el mundo ellos no sean reconocidos, pero ante el Señor sí, ante el Padre sí, porque eso fue lo que el Señor les asignó. Pero ¿sabe qué pasa hoy en día? Que todo el mundo quiere ser apóstol, que todo el mundo quiere ir a las naciones, y resulta que el Señor te entregó a ti otra asignación. Quizá ese el Señor lo asignó para ir a las naciones, pero hay personas que se paran en el altar queriendo mostrar lo que Dios les ha entregado, para que miren que tienen unción, para que miren que tienen autoridad. No se trata de eso. Se trata de que nos enfoquemos en lo que verdaderamente importan. ¿Y sabe qué son las almas? Las almas se están perdiendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por esas almas? ¿Qué estamos haciendo? Hay una estadística, hay un alto porcentaje en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, donde millones de jóvenes están muriendo por sobredosis. ¿Dónde están esos evangelistas? ¿Dónde están esos misioneros que están dispuestos a ir por ellos? Tienes una misión que cumplir. Tú y yo tenemos una misión que cumplir. A veces vemos insignificante, quizá dejamos a un lado, pero mire, regreso de los 70, dice aquí: volviendo los 70 con gozo, dijeron al Señor: oh Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero ¿saben qué? No se regocijen de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Tu enfoque está en que los demás vean lo que Dios entregó, o tu enfoque está en que tú un día estarás reinando con Cristo por la eternidad? Porque ese debe ser nuestro enfoque, que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Los adolescentes que están en el colegio, que están en el liceo, tienen una misión que cumplir. Y aunque quizá ellos puede que no sepan mucho de la palabra, el Señor les ha asignado anunciarle las buenas nuevas de salvación en su colegio. Las madres, el Señor les ha asignado anunciar buenas nuevas de salvación. A cada una de las personas que están aquí, el Señor les ha asignado predicar el Evangelio de Cristo. Y yo cuando escuchaba hablar ahorita al pastor Michael, yo decía confirmación de la palabra, porque él estaba hablando y él estaba diciendo que muchos se quieren quedar solo en la comodidad, solo en la zona de confort. Estar aquí, bueno, solamente los que estamos acá y listo. Los demás, los pastores son los que tienen la responsabilidad de ir por las almas. El Señor seguirá añadiendo. Pero ¿y usted? Usted que está ahí, Dios que lo ha llamado, Dios que lo ha escogido, el Señor que lo ha rescatado a usted.
que el Señor le ha entregado algo a usted, ¿qué usted está haciendo con lo que Dios le entregó? ¿Qué usted está haciendo con lo que el Señor a usted le ha asignado? Porque muchas veces le ponemos excusas al Señor. Es que yo no estoy preparado para esto. Es que yo no tengo la capacidad para esto. Y otros por temor, por miedo, en muchas experiencias. Yo tuve una experiencia en una oportunidad donde yo veía, entré en un sueño y yo veía una multitud de homosexuales y de esta condición. Yo veía una multitud, yo veía que ellos venían con pancartas y ellos venían como celebrando ese día. Y de repente ellos llegaron a una tarima y ellos empezaron a hablar y no sé qué y a proclamar eso. Y yo estaba allí parada mirando todo eso y de repente el Señor se apareció a mi lado y me dijo: ve y móntate en la tarima y háblales de mí. Y yo: no, Señor, yo les voy a hablar. No. Y yo agarré y el Señor me decía: ve que no eres tú, ve que yo soy quien voy a hablar. Y entonces ve que soy yo quien voy a tocar sus corazones. Y entonces de repente yo, del miedo y del susto, yo llegué y me escondí debajo de la tarima. Me escondí debajo de la tarima y el Señor me decía: ¿qué haces ahí escondida? Sal de ahí, ve a hacer lo que te he mandado a hacer. Y yo: no, Señor, yo no soy capaz, yo no puedo, Señor. Yo creo que tú te equivocaste. Yo no soy, Señor, yo no soy capaz de hablar ante todas esas personas. No, Señor, no. Y bueno, lo cierto fue que el Señor me agarró de la mano y me sacó de ahí debajo de esa tarima. Yo me monté en la tarima y yo empecé a hablarles del Señor. Le quité el micrófono al muchacho que estaba allí hablando y empecé a hablar y yo veía al Señor Jesús cómo tocaba el corazón de personas y veía lesbianas tiradas, postradas ante la presencia de Dios, mientras Jesús iba tocándoles. Y yo acá en la tarima veía como Jesús libertaba a todas esas personas. Y entendí que a veces los miedos o el temor o las inseguridades quieren imposibilitar que la asignación que Dios te ha delegado se cumpla. Por eso es que aunque tú tengas 15, 17 o 20 años y tú digas: es que yo soy muy joven, es que yo no tengo la experiencia del pastor Nelson, es que yo no tengo las capacidades de la pastora, no tengo eso. Es el Señor quien te ha llamado a hacer eso. Y tú tienes que obedecerle por encima de los obstáculos, por encima de lo que se atraviese, porque tú sabes que es Él y Él irá contigo. A donde quiera que Él te lleve, Él irá contigo. Es el Señor quien nos ha entregado una misión. No ha sido el pastor Nelson quien ha delegado pastores en este lugar. No ha sido la pastora Jenny quien ha delegado algo acá. Ha sido el Señor. Ha sido el Espíritu Santo quien le ha delegado a usted una misión. Y el Señor está esperando que nosotros le digamos a Él qué estamos dispuestos a hacer por el Señor. Porque los discípulos, los apóstoles, pasaron por muchas cosas difíciles. Pasaron hambre, pasaron desnudez, pasaron situaciones muy duras para poder predicar el Evangelio. Fueron perseguidos a causa del nombre de Cristo. Y el Señor quiere levantar, y creo que está levantando una generación ungida, una generación que el Señor le ha dado una autoridad y te ha dado el poder para echar fuera los demonios, para sanar los enfermos, que no eres tú, que es Él en ti, y que será aún mayor
mayor el propósito que tú mismo. El propósito que tú mismo. Y en otra oportunidad tuve otra experiencia. El Señor ha tratado mucho conmigo porque Él sabe que yo soy un poco temerosa. Entonces siento que por eso el Señor ha tratado tanto conmigo para que yo entienda la misión que Él me ha asignado en esta tierra. Y en otra oportunidad tuve una experiencia donde el Señor me permitió ir al cielo y me mostró muchas cosas, pero en una de esas tantas, cuando ya estábamos al final, íbamos en unos caballos y eso, unos caballos indescriptibles que yo no sabría ni cómo explicarle de lo hermosos que eran. Esos caballos no existen aquí en esa tierra. Era una cosa muy hermosa. Y yo recuerdo que el Señor me montó en su caballo y Él me abrazaba y Él me decía cuánto me amaba. Y después de ese recorrido tan hermoso, llegó al final de un lugar donde aparecía como un lugar para descender hacia abajo. Y recuerdo que cuando iba a descender, yo empecé a llorar y le dije: Señor, yo no me quiero ir de aquí, yo me quiero quedar aquí contigo, por favor. Déjame aquí contigo, yo no me quiero ir, Señor, por favor. Yo no quiero ir a la tierra. Esa tierra es horrible, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar acá, Señor, para siempre. Y el Señor me dijo: ve, porque tienes una misión que cumplir. Tienes una misión que cumplir, Andreina. Y hoy lo mismo le dice el Señor a usted. Tienes una misión que cumplir en esta tierra. Tú no naciste solamente por nacer. Tú naciste con un propósito de parte de Dios. Y yo creo que hoy el Señor vino a alinear y a direccionar a esos misioneros, a esos profetas que el Señor le ha dado una palabra, a esos evangelistas a los cuales el Señor les entregó un poder y una unción. Hay gente que le dice al Señor: Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú me uses. Y no estoy en contra de ello, sino que ¿por qué le pides al Señor que te use? ¿Cuál es el fin de que Dios te use? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Yo quiero decirle que antes de que usted naciera, ya el Señor le había entregado lo que tiene para usted. Ya el Señor, antes de la fundación del mundo, había dicho: ese será mi profeta, ese será mi evangelista, ese será mi pastor que irá por las ovejas descarriadas. Ese es el que yo voy a usar para que vaya a los lugares a donde nadie quiere ir. A ese es el que yo voy a usar, a ti que estás sentado allí, es a ti a quien el Señor está llamando. Si otros no quieren, yo voy. Heme aquí, Señor. Por encima de los obstáculos, por encima de los tropiezos, estoy dispuesto a sacrificar mi vida por el Señor. Estoy dispuesto a dejarlo todo por seguirle a Él. Hermano, qué hermoso es ganar almas para el Señor. Qué satisfacción se siente dentro de ti cuando tú le hablas a alguien del Señor y tú ves a esa persona que tiene un encuentro con el Señor. Qué gozo podemos sentir nosotros los predicadores cuando eso pasa allá en el cielo. Cuando un alma se arrepiente, cuando un alma reconoce a Cristo en su vida. Qué gozo y qué satisfacción. Y quizá usted diga: no, esa palabra no es para mí porque yo no tengo llamado a ser pastor, yo no tengo llamado a ser evangelista, yo no soy una profeta, yo lo que soy es una mamá, una cocinera. Bueno, en la cocina te va a usar el Señor. En tu trabajo, si eres un empresario, ahí el Señor te va a usar. A lo que tú estés haciendo, ahí está el Señor. Cumple lo que el Señor te ha delegado en esa tierra. Tienes una asignación de parte del cielo. Tienes
tienes una asignación de parte de Dios. Amén. Tienes una asignación de parte del Padre que el Señor quiere que usted y yo cumplamos. Pero no deje que lo que está a su alrededor lo desenfoque de lo que verdaderamente es importante. Se te ha sido entregada una visión. Si estás desviado, te desvías de la visión. Pero si estás enfocado en lo que el Señor te ha mandado hacer, te vas a mantener enfocado en la visión que Dios te entregó. Ese concilio tiene una visión. Y yo creo y estoy segurísima que esta obra irá a todos los confines de la tierra. A todos los confines de la tierra. Vamos a conquistar millones de almas para el Señor. De aquí están saliendo. De aquí van a salir de dos en dos. Aunque nadie los conozca, aunque nadie sepa quiénes son, el Señor les ha delegado una misión. Y el Señor te dice: levántate y anda y predica mi palabra. Anda y predica mi palabra. ¿No ves cuántas prostitutas están esperando una palabra tuya? ¿Cuántos indigentes están en las calles? ¿Y qué estamos haciendo? Tenemos que ir. Vamos por esas almas. Vamos por esas almas a predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Una de las cosas que me conquistó de mi amado esposo, el que está allí sentadito, el más chiquito de todos, es que cuando yo lo conocí, recuerdo que él vivía en Venezuela y yo ya vivía aquí en Colombia y ya estaba en el ministerio. Y ese día, recuerdo que fui a verlo a escondida de mi pastor. Mi pastor ya sabía de él, pero como no lo conocía, pues el pastor me dijo que fuera prudente. Entonces, pero ese día, en esos días, el Señor le había abierto una agenda para acá, para Colombia, a predicar por primera vez. Y recuerdo que yo fui a verlo al terminal, y estábamos en el terminal, eran como las 6 de la noche, más o menos 5 por allí. Y recuerdo que había unas personas tiradas en la calle. Unos indigentes, unos habitantes de calle estaban tirados allí, hediondos. Me imagino que meses sin bañarse, meses sin comer, y estaban allí tirados. Y yo recuerdo que él se cayó de rodillas y empezó a llorar por esa persona que estaba ahí tirada y a pedirle al Señor que tuviera misericordia. Y yo dije: wow, qué hermoso, porque yo siempre le había dicho al Señor, le dije: Señor, yo quiero que tú me des un hombre con propósito. Yo quiero que tú me des un hombre que ame las almas. Yo quiero un hombre, Señor amado, que me acompañe en ese llamado que tú me has entregado. Y le doy las gracias al Señor y me siento honrada de parte del Señor, del esposo que Dios me ha dado. Gloria a Dios. Ahí en el versículo 4 dice: no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. Se los voy a leer en una traducción para que puedan entenderlo un poco mejor. Gloria a Dios. Mire lo que dice: no lleven con ustedes nada de dinero, ni bolsos de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. Amén. Entonces, me pareció muy curioso eso,
Y yo le preguntaba al Señor a qué se refería eso, de por qué el Señor no quería que ellos llevaran bolsos. Y estuve estudiando un poquito sobre por qué el Señor también les decía, por qué no anden por ahí saludando. Y es que antes era un protocolo en ese tiempo, para tú llegar a un lugar y saludar, eso tenían que hacer una ceremonia y entonces perdían mucho tiempo allí. ¿Sí? Entonces el Señor le decía, no lleven bolso de viaje, vayan que esa obra es de prisa, eso tienen que ir rápido, hay un tiempo que tienen que ir y venir y regresar, no se sabe cuántos días, cuántas semanas ellos fueron a hacer esa obra que el Señor les demandó. La Biblia no lo especifica, pero el Señor sí nos da a entender a través de esa palabra que no perdamos el tiempo. No pierdas el tiempo en lo que Dios no te ha mandado a hacer. No pierdas el tiempo en lo que Dios te ha mandado a hacer, ¿verdad? Entonces el Señor le decía a los 70, dejen todo allí y vayan lo más rápido, porque los 70 eran los que estaban preparando el camino para el Señor, para que el Señor luego iba a pasar por esos lugares. Entonces el Señor te está diciendo a ti, no pierdas el tiempo en lo que estás haciendo y enfócate en lo que yo te he mandado a hacer. Enfócate en lo que yo te he delegado en esa tierra. Yo hablaba con mi papá hace unos meses, y él me decía, yo estudié Derecho, yo estudié Ciencias Criminales, yo estudié un poco de Medicina. Bueno, ese tiene un montón de profesiones. Y yo le digo, papá, ¿y cuál estás ejerciendo? Ninguna. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Y el Señor hace mucho tiempo lo llamó a él a predicar la palabra. El Señor lo llamó a él en el ministerio de pastorado. Y pues él ahorita no está cumpliendo lo que el Señor le ha demandado. Y yo le digo, papi, ¿pero qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, porque el Señor te ha mandado y tú te estás enfocando. Y él me decía, es que quiero estudiar más, porque quiero estudiar música, porque quiero estudiar esto, porque quiero hacer un posgrado en eso. Y yo no estoy en contra de los que estudian, yo no estoy en contra, pero si eso te desenfoca de lo que Dios te llamó a hacer, estás perdiendo el tiempo. Pero lo que tú estás estudiando, eso contribuye al reino de Dios, entonces es una bendición, no estás perdiendo el tiempo. Pero si lo que estás haciendo te quita el tiempo del Señor, te quita el tiempo de tú servirle a Dios, entonces eso no proviene de Dios, eso no te ha delegado Dios a ti. Dices que yo quiero ser una médico profesional, y si Dios te llamó fue a ser pastor, ¿qué voy a hacer yo en un hospital? Dios no me llamó a eso. Y hay gente todavía en ese tiempo desenfocada. Todavía no han entendido la asignación que Dios les ha entregado. Y están perdiendo el tiempo en los afanes de esta tierra. Y eso está retrasando que el propósito y la promesa que reposa sobre ti se cumpla. Todos los que estamos aquí tenemos promesas de parte del Señor. Y somos promesas maravillosas de parte de Dios. Promesas maravillosas de parte del Señor. Nos ha entregado a nosotros, los sembradores de luz y esperanza. Yo lo creo fielmente, que cosas grandes Dios hará. Que cosas grandes Dios hará con ese pueblo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo, que cosas grandes hará Dios con usted. Cosas grandes hará el Señor con ese ministerio. Cosas grandes hará el Señor con ese ministerio. Pero si estás colocando tu tiempo en lo que no es, entonces estás siendo tú mismo de tropiezo de la obra de Dios en ti. Tú mismo estás siendo de obstáculo para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. ¿Qué estás haciendo para contribuir al reino de los cielos? ¿Echando un pisito?
Eso fue lo que el Señor te mandó a hacer. Aunque para otros sea poco, para Dios Él está viendo lo que tú estás haciendo para Él. Porque a veces uno humanamente, naturalmente, uno espera reconocimiento de la gente. Uno espera ser aprobado por los demás. Que los demás digan, ay, mira cómo Dios lo usa. Ay, mira cómo Dios la usa. Ay, mira cómo cuando habla. Ay, mira cómo predica. Y el Señor te dice, no pierdas el tiempo en eso. Eso te desenfoca de la misión. Eso te desenfoca de mi propósito. Eso te desenfoca de lo que yo te he llamado a hacer. De lo que Dios te ha llamado a hacer. A usted y a mí. A usted y a mí. El Espíritu Santo me decía, yo a muchos he llamado como pastor, a muchos he llamado al ministerio y me dicen, Señor, yo no me veo como pastor, yo no me veo como eso, Señor. Y se han negado al llamado de Dios, se han negado a lo que el Señor les ha mandado a hacer. Pero el Señor te dice hoy, no es el hombre quien te ha llamado, he sido yo quien te he llamado. Así que yo te insto, te exhorto a que cumplas con tu ministerio, a que cumplas con lo que Dios te ha asignado. Yo no sé si usted no ha entendido que usted y yo no somos de esa tierra, que nosotros estamos aquí por un tiempo limitado. Es muy corto el tiempo por el que estamos en ese lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el número 2, dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice, y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Quiero contarles otra experiencia también que tuve con el Señor. Y es que, muchas gracias. Y es que en una oportunidad también tuve otro sueño. Mi esposo dice, Andreina tiene más sueño que Juan en la isla de Patmos. Y yo me cuido mucho también de eso, ¿no? De yo no estar contando sueños pero yo sé que ese sueño es de Dios. Y yo recuerdo que yo llegué a un lugar, era como una vereda, y en esa vereda habían brujos, habían prostitutas, habían dos mujeres peleándose, agarrándose de los moños, habían unos niños desnutridos, había una cantidad de personas con necesidad, una cantidad de personas así en un hilero. Y el lugar se veía gris, completamente gris. Y yo recuerdo que yo llego a ese lugar y el Señor está a mi lado y Él me dice, camina. Y yo empiezo a caminar y el Señor, en el momento que alza el pie, cuando el Señor levanta el pie y empieza a caminar, esa parte que está gris se pone de color. Y Él le hace así, le levanta la mano al brujo y el brujo cae postrado ante la presencia de Dios y él empieza a llorar y a pedirle perdón al Señor. Y así consecutivamente el Señor va pasando por cada lugar. Y a medida que Él va pasando, lo que está oscuro se vuelve luz. Se vuelve luz. A medida que Él va pasando por ese lugar. A medida que Él va caminando por ese lugar. Entonces, yo le decía al Señor, ¿pero qué es eso, Señor? No entiendo. Él me dice, bueno, yo te he mandado en medio de lobos a predicar mi palabra.
Yo quiero que tú le prediques a esos brujos que parecen imposibles, que parece que no van a escucharte. El Señor te dice, anda y predícales a ellos. Anda y predica en medio de ellos, nos dice el Señor. Porque aunque estemos en ese mundo terrenal, nosotros no somos de aquí. Por eso el Señor no quiere que nos mezclemos con las cosas de este mundo, que nos desenfoquemos de lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Gloria a Dios. Me dieron un cierto tiempo para predicar la palabra del Señor, porque ha sido muy corto el tiempo. Pero quiero invitar a los que creen, que Dios les ha entregado una misión, que pasen aquí adelante un momento. Pasen adelante en ese momento. Y yo quiero que usted le diga al Señor hoy en esa mañana: Señor, yo estoy dispuesto a cumplir la misión que tú me has delegado en esta tierra. Yo estoy dispuesto a ir